Paulino, querido, ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto reencontrarlos, qué placer. ¿Verdad? Hace unos días no nos veíamos, ¿no? Hace unos días que no nos veíamos, efectivamente. Hola, Nachito, querido. ¿Cómo andas, Pau? ¿Qué hace, Paulino? Los estaba escuchando atentamente y efectivamente hay mucho de la política así chiquitita que hace ruido, ¿no? Sí. En el medio, en Santa Fe, está presentando Puyaro la reforma del sistema jubilatorio que aparentemente no contempla la igualdad de la edad de la mujer con el hombre en los 65 años, como era el proyecto original, después de un debate fuerte, puertas adentro en la coalición de gobierno de Santa Fe. Sí. Pero esto está ocurriendo hoy, 3 semanas después de lo anunciado. En Neuquén confirmó Rolando Figueroa que va a adherir al RIGI, pero que va a ser un RIGI provincial de incentivo a las pymes provinciales, pero lo confirmó hoy el gobernador de Neuquén en la cuna de Vaca Muerta, después de que la provincia, digamos, aledaña, Río Negro, fuera una de las primeras en adherir justamente al RIGI, a propósito de tener la planta de GNL, que finalmente el gobierno laudó a favor de Río Negro y en contra de Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires. Son cosas que también están pasando por fuera de lo nacional, teniendo en cuenta además el salto de Kicillof en la idea de proyectarse yendo al Uruguay, hablando en el exterior, después del encuentro con Lula da Silva, en Montevideo, posicionándose con Guado de Pedro y Mayans. En un ratito va a contar todo Paula Rossi, porque es otra de las postales del día, en un intento de alguien por trascender a lo local, digamos. Desopilante eso. Podría empezar resolviendo la inseguridad, ¿no? Entre tantas otras cosas. Sí, de tantas otras cosas, ¿no? En el conurbano, ¿no? Un tanto desopilante eso, pero bueno. Así está la política argentina también. Kicillof, ¿no? que mandó los pliegos de los jueces, pero no de los jueces al máximo Tribunal de Justicia de la provincia, que lo dejó abierto, me da la impresión, para negociar con la oposición. Sí, la Suprema Corte de la provincia, sí. Que también está incompleta. Que también está incompleta. Correcto, señor. Sí, qué lío que hay en la provincia. Del fallecimiento, ¿3 o 4? Del fallecimiento del ministro decano, el doctor Negri. Y se jubiló Genú, exacto. Muy bien lo que aporta Gabriel Diesi, que es la jubilación de Genú, con lo cual se abrieron 4 vacantes en la provincia. Con lo cual, en algún momento hay que poner cargo, porque cuando uno le pide celeridad a la justicia, tiene que llenar los casilleros para que haya eficacia y efectividad. Sí, el último fue el doctor Torres, ¿no? Sergio Torres, en asumir el impulsado por Vidal. Impulsado por Vidal. Primer juez federal que termina en un superior tribunal de justicia de la provincia, o de provincia, como la provincia de Buenos Aires, sería el hijo del segundo si finalmente llega al superior tribunal de justicia de la Nación. Yo tengo 2 o 3 nombres de eso. Primero, Daniel Carral, juez de casación del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Mariana Herrero es la esposa de Maxi Abad, que fue Mariana Herrero. Marina Herrero, que hoy está en Mar del Plata, en el General Porredón. Consejo Deliberante de Mar del Plata. Y Mario Coan, otro integrante del Tribunal de Casación de la provincia. Puede ser. Y la cuarta mujer que me hicieron a mí es Florencia Budiño, que hoy siendo presidente del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, cubre la vacante que falta para votar en caso de disidencia en la Suprema Corte. Exactamente. Esto de pago chico, pero pongo el paréntesis. Uno de los operadores judiciales más importantes históricamente de la provincia es el actual intendente de la Ciudad de La Plata, ¿no? Sí, Julián Lac. Exactamente. Fue ministro de Justicia y en su momento ungió. Uno de sus secretarios de Justicia terminó siendo ministro de la Corte, de la Suprema Corte. Exactamente. Sí. Hablando de tu ciudad, Nacho Fernández, yo sé que sos estudiante, Nacho está vinculado. Cerró la cervecería. Cerró la cervecería. ¿Viste cómo te digo en todo? ¿Te das cuenta? Es que todo con el tema del pago chico. Es que habían cerrado en La Plata ya 3 cervecerías de una marca muy tradicional que no quiero decirla. Sí. Se suma a esto, parece que el auge, que viste que hubo un boom de cerveza después de la pandemia, cerveza artesanal. Cuidado porque empezó a menguar. Ahora está el café de especialidad. ¿No? El café de especialidad por todos lados. Bueno, las canchas de pádel que renacieron, efectivamente, todo lleno. Con otro piso. Con otro piso. Vale decir. Sí, mejor. Para que no afecte tanto las rodillas. Diría Claudio acá, nos explica Claudio. Claudito sabe eso. Bueno, no importa, pero es un dato que marca. Como dinosaurios, señor. Son personas que tienen sus años, su experiencia, nada más que eso. Bueno, pero en La Plata estaba viendo ese fenómeno y yo creo que mucho tiene que ver con eso de la ciudad universitaria histórica de La Plata. Ayúdame vos que conoces más. Donde todos los que veníamos del interior, yo de La Flor, mis amigos en la ciudad de La Plata o Buenos Aires, pero La Plata era el primer lugar, donde estaban los centros de estudiantes de las ciudades, donde se aglutinaban, los papás descansaban, los chicos iban ahí, que estaban unificados por ese lazo de amistad. Yo creo que La Plata ha perdido, con la masificación de la universidad, ha perdido mucho de eso. Y lo público también se ha replegado, entonces La Plata empezó a tener un gran La Plata, que empezó a perforar a La Plata tradicional. Es el peor momento de la ciudad. Es el peor momento de la ciudad. Más allá del intendente que lleva 8 meses, qué sé yo. Es el peor momento de la capital bonaerense. No lo quería decir yo. Bueno, yo vivo ahí toda mi vida. Es mi ciudad. Mi casa está en La Plata. Es el peor momento de la ciudad. Una gestión complicada. Le tocó agarrar, ¿eh? Sí, ni siquiera excede a un gobierno municipal, ¿no?
Bueno, es para hablar largo y tendido en otro Sí, porque es el arrastre del país, porque es la capital de la provincia de Buenos Aires. La Bruera primero, después el último gobierno de ALAC fue un desastre. Los dos gobiernos de Pablo Bruera fueron lamentables, fueron el peor intendente de la ciudad de La Plata, inundación en el medio, una barbaridad lo que pasó, más de 190 muertos. La ciudad, bueno, lamentablemente no se enoje de nadie, la ciudad de La Plata se ha conurbanizado hace muchos años y hoy es la capital del pozo también, ¿sí? Te digo, como detalle, tristemente. Los inauguran los pozos y siendo la capital de la provincia es uno de los lugares más inseguros también. Lamentablemente, ¿no? Sí, a mí... Lo digo con tristeza porque es mi ciudad. Correcto, volviendo a lo nacional. A mí me impactó mucho lo que pasó hoy en la presentación de García Mansilla como juez del eventual de la Corte. Cuando defiende el pliego hay muchas definiciones. A mí hay una parte que La Nación refleja en la web, en la cual hizo alusión también Martín Lustó, que lo interpeló, que le dijo, mira, es muy curioso que sea un monotributista contratado por la Secretaría General de la Presidencia que le ofrezca el cargo para integrar el máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Todo porque, por esto que pasó, podemos compartir ese segmento. Lo que vos quieras, por supuesto. Porque habla de una irregularidad que en algún momento la Argentina va a tener que subsanar. El presidente particularmente va a tener que ordenar. Mirá, esto pasó hoy. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto 2 veces. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Amerio es el segundo de Mariano Cunio Libarona en el Ministerio de Justicia. O sea, ratifica todo lo que decíamos, que Amerio tenía el control del ministerio más que Cunio Libarona. Sí. Es un hombre, yo creo que la diferencia, porque Sebastián Amerio viene de la Corte, era secretario letrado de Juan Carlos Maqueda, y me parece que hay una división de roles entre Mariano Cunio con su labor político-judicial y Amerio más una labor política. Sí, más institucional de la gestión Cunio, el otro más una gestión política. Sí, señor. Y que responde políticamente a Santiago Caputo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero es Santiago Caputo, insisto. Claro. Y lo dijo García Mansilla, ¿no? Lo relevo, a confesión de parte, relevo de prueba. Dijo García Mansilla, es una irregularidad, en un hecho de honestidad brutal, ¿no? Sí, no hay duda de eso. No hay duda, Pero es una irregularidad. Se lo está ofertando un contratado monotributista de la Secretaría General de la Presidencia, empoderado por el presidente, como parte de un trípode de poder de toma de decisiones que no rinde cuentas, porque justamente está exento de rendirlas a propósito de ser contratado y no ser funcionario público. Correcto, está diciendo eso. Entonces, yo, digamos, definitivamente hay una anomalía. Después me parece muy sano, no hablé nunca con Milei. Puede pasar. Sí. Porque definitivamente lo propone el presidente. Mejor. Exactamente, hablaría de una distancia. Eso es un activo. Eso es un activo no hablar con Milei. Claro. Como cuando Macri proponía a Rosati y a Rosenkranz. Es verdad. O a Rosati no tenía relación. Weinberg de Roca, quien dice que alguna vez conoció en el gimnasio, que hizo una cosa por el estilo. Sí. Iba a ser la jefa de los fiscales, ¿no? Exactamente, que no pasó el tamiz del Senado, como tampoco pasó después. Integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Exactamente, Nacho. Partamos de la base que la candidatura de Manuel García Mansilla, un académico, un catedrático. ¿Rector de la Universidad Austral? Correcto, sí, correcto, decano derecho. de la Facultad de Derecho. Correcto. Facultad de Derecho. Que propone Santiago Caputo, marca un hecho también sin precedentes, por lo menos en los últimos 50 años yo recuerde, que es nominar a un futuro postulante integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay un juez en actividad. Correcto. Porque Juan Carlos Maqueda recién el 9 de diciembre cumple 75 años. Sí. O sea que estamos atravesando una situación promovida desde lo político, no sé, pero de análisis de un candidato que eventualmente podría ser aprobado, debería asumir en diciembre. Porque la verdad... Se modifica el decreto al mismo momento que se lo nomina. ¿Se acuerdan el decreto de decir como... el 222. Claro, exactamente. Exacto, sí. El tema de la jubilación automática. Que es un decreto de Néstor Kirchner. Pero Maqueda no manifestó ningún tipo de decisión de irse antes del 9 de diciembre. No, y de hecho 75 años. Se va a quedar ahí hasta el 9 de diciembre según todo lo que conocemos. No, ¿qué es lo que corresponde? ¿Y qué es lo que corresponde? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué la anomalía probablemente? Porque había que poner a alguien al lado del hijo. Porque si no era el hijo sí, el hijo no. Y en el hijo sí, el hijo no, 99-1. Claro. Por lo pronto, en los sectores a los cuales vos tenés que ir a buscar el consenso. Sí, que los planteos aparte fueron absolutamente distintos. Las preguntas a Ariel Lijo fueron distintas hoy a la de Manuel García Mansilla, que no tiene antecedentes en la judicatura, no es juez, no tiene la pregunta que le hicieron al hijo. Fue una muy buena exposición de García Mansilla. Sí. A mí me gustó la... Mucho más solvente que la del hijo. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Comparten. No, y además un tipo... Académico. Y con más definiciones. Académico, con una postura más académica, más institucional,
menos vinculada a la rosca política, Sí. me parece. Laberíntico, gris, en un cono de opacidad y de dudosa institucionalidad lo de Caputo proponiéndolo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, lo dijiste bien, muy bien. Está claro. Muy bien. Ahora, dicho ello... Debería proponerlo Javier Milei, ¿no? Claro, por supuesto. Como Ariel Hijo. Dicho esto, me pareció de una transparencia brutal la de García Mansilla, y me parece también que es un activo de Milei. Yo no conozco a Milei. El presidente Milei nunca habló de García Mansilla. No, de hecho García Mansilla tiene opiniones más cercanas a Milei de las que tiene Lijo, no hay duda. No hay ningún Lijo tipo de duda. defendió la Agenda 2030, entre otras cuestiones. Claro. Lijo, entre otras cuestiones, fue errático respecto a algunas cuestiones vinculadas a diversidad, género, todo Sí. esto que el gobierno parece ser un culto y una bandera. Cuestionó la baja de la imputabilidad. Cuestionó la baja el gobierno. de la edad de imputabilidad, que hoy, de hecho, se reunió en la comisión para tratar de ultimar A detalles 13. y ponerse de acuerdo para bajarla a 14, yo creo. Yo creo 14. Negociado Sí. Bueno, entre pero los el 13 que número el de la 13 oficialismo es- propone El número es 13, lo y que- los 16 años actuales. Sí, señor. O sea, García Mansilla es más el candidato del oficialismo que el propio Lijo. El problema es que el peronismo dice, háganse cargo del Hijo Claro. y déjenme a mí poner a otro. Corran a García Mansilla y nosotros si tenemos que votar al Hijo, votamos pero con uno nuestro Fíjate que adentro. Milei no lo conoce. O sea, García Mansilla forma parte de una universidad que es liberal. Corríjame, por Sí, eso. sí, claro. Sí, correcto. No, no, Está yo bien. atrás, sí, claro. Es un hombre del liberalismo. Yo entiendo que fue muy elogiado por Venegas Lynch padre, que es Venegas Lynch hijo. Está bien, Correcto. el Alberto papá de Venegas Berti. Está bien. Correcto. Constitucionalista, García Mansilla. Es constitucionalista, es Exacto. decir, desde el punto de vista ideológico es mucho más cercano al gobierno o es cercano al gobierno. De hecho, él escribe una columna en el Diario de la Nación el año pasado, en el medio de la discusión por la dolarización o la libre competencia de moneda, en la cual él se manifiesta a favor Claro. y dice que la Constitución abre una posibilidad de que eso suceda. Bueno, de hecho, siendo hoy él lo, constitucionalista. hoy lo reafirmó Exacto. y planteó que es el Congreso el que tiene que decidir esas cuestiones. Si Lo- dolarizar implica la confiscación de los depósitos, es inconstitucional. Claro. Si no lo implica, Correcto. eventualmente es constitucional. Exacto. Acá me parece que lo de García Mansilla, a diferencia de lo del hijo, lo que está cuestionado es esto, lo de Caputo, no su CV. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, clarísimo. La legitimidad de origen. O en todo caso, los que cuestionan el currículum, o sea, el historial, es por sus ideas. Bueno. No por sus comportamientos. No, por Claro. supuesto, ¿Se perfecto. entiende? Objetan Claro, que sí. tiene una mirada de las cosas de manera determinada. que cuestionó el aborto, la Por despenalización ejemplo, del aborto en algún por ejemplo. momento. Tiene la misma ejemplo. mirada que el gobierno con el tema del aborto, Exacto. García Mansilla, por Exacto. ejemplo. No así el hijo, El gobierno mayoritariamente, efectivamente. el gobierno mayoritario. Sí. ¿Podemos compartir esto otro de García Mansilla supuesto. que también pasó hoy? Miren. Respecto de las manifestaciones que me contó, honestamente no lo vi. Estuve ayer concentrado tratando de preparar la presentación de hoy, pero desde ya la ley 26.743 de identidad de género es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Le digo algo más. He notado en los últimos años una costumbre, en ciertos casos, no voy a decir ningún tribunal, pero en ciertos casos en donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer. En nuestro sistema constitucional, las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales siempre que haya un caso concreto que amerite eso. Pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes. A mí me parece extraordinario Es eso un de tipo García serio, Mansilla. este es un tipo Totalmente. muy serio. Por algo que Nacho no me deja mentir, porque nos conocemos hace mucho tiempo, y Nacho sabe que hace no menos de 7 años que digo, que en la Argentina las leyes se interpretan, no se cumplen. Claro, Las exacto. leyes se interpretan, no se cumplen. Lo primero Esto está es lo bien, que que se interpreten esté bien. Esto es lo que dijo García Mansilla. Vos podés interpretar todo lo que quieras, lo que no podés hacer es apartarte del cumplimiento de la ley. Exacto. La interpretación tiene que estar supeditada al cumplimiento de la ley. Cuando tu interpretación elimina el cumplimiento de la ley, estás transgrediendo. Yo te puedo dar un ejemplo en materia penal, la ley de víctimas. Muchísimos Claro. jueces y muchísimos fiscales no aplican la ley de víctimas. Es verdad. Y lo obligan a la parte a que sea querellante cuando la víctima tiene el derecho a participar del proceso, a apelar, tener conocimiento de las resoluciones ejemplo. judiciales, Gran participar de la ejecución penal cuando van a liberar a un delincuente. Muchos jueces la ignoran. Sí. La ley de protección integral de género de las mujeres, etcétera. La exposición hoy de García Mansilla a mí me pareció superlativa y que marcó un contraste muy notorio, muy notorio, muy notorio. De hecho, había opositores que llegaron criticando mucho a García Mansilla y mantienen sus críticas, pero con otro matiz, ¿no? Con otro tenor. Es decir, se plantean sobre lo que piensa ideológicamente Es García más, Mansilla y sobre esto de Santiago Caputo. En la puesta en escena, vos veías a García Mansilla y vos veías un profesor, Y sí. un académico. Cuando vos te pusiste al hijo, ¿qué veías? Poder, Sí. rodeado de secretarios, gente de la justicia, Sí. hombre que hablaba desde un cargo que tiene hace 20 años, Del 2004, exacto. 20 años, y que es el hombre al que todo el sistema empuja para que esté.
es un poco paradigmático, perdón que me suma, pero es un poco paradigmático que en base a lo que están hablando, a esta hora tenía más voluntades el pliego del hijo que el pliego de García Mansilla. Hay que decirlo a eso también, porque si no parece que estamos dando una discusión, digamos, dentro de lo que es, estamos dando este debate, pero al mismo tiempo en las cosas, en lo fáctico, digamos, el pliego del hijo tenía más voluntades. Más casta, ¿no? Más casta, por cuestión más política que la académica, ¿no? Que es finalmente la política quien lo va a terminar definiendo, al menos en la comisión, para ver si avanza recinto. Y lo que me decían es, a esta hora, que estaba complicado que salieran las firmas en el día de hoy, porque como se está haciendo una negociación un poco más amplia, hay cuestiones que todavía no se terminaron de definir. Entonces puede ser que esto, viste que la semana pasada decíamos, tal vez es el 28 el día que tengamos las firmas para que avance recinto. Bueno, esto capaz se puede dilatar un poquito más en base a la negociación. Perdón, Pau, es que apoyando lo que decís, el peronismo quiere cobrar por adelantado la negociación, es decir, quiere que el gobierno abra la discusión para ampliar la Corte antes de votarle al hijo y a García Mansilla, y el gobierno dice, no, quiero que primero me lo votes y después lo hablamos. Y en esa discusión de desconfianza, yo no veo un punto de acuerdo. Así como están las cosas, no hay, a mi gusto, posibilidad de tener nuevos integrantes en la Corte. La única posibilidad es ampliando a los miembros a 9 y que todos participen y que en la negociación entren todos, o en su defecto cambiando alguno de los dos interlocutores que el gobierno propuso, poniendo una mujer. No hay forma de que esto termine bien con estos dos. ¿Cómo? Los candidatos. Los candidatos. Claro. Los candidatos. Sí. Ahora yo te digo, el interlocutor es uno, básicamente. Uno es el interlocutor más importante, es un integrante de la Corte. Lorenzetti. Claro, interlocutor, digo. ¿Para la ampliación? Sí, no, para la ampliación no, para estos dos pliegos. Los dos no sé. Lijo sí. Lijo sí, bueno. Por eso digo, ¿cambiar el interlocutor o cambiar los pliegos? No, cambiar los pliegos. Ah, cambiar los pliegos. Ahora, viendo las preguntas... No creo que eso suceda. Viendo las preguntas por eso va a ampliar Senado. la Corte. Bueno, perdóname, la información que tengo, bueno, esto lo dijo Milei. Dijo, si no insistiré con la nueva conformación del Senado. Sí, va a esperar, lo dijo claro, en público. Sí. Lo dijo en público, por eso no creo que cambie los pliegos. No creo, Y no creo que le pague por adelantado Milei a la oposición, diciéndole, bueno, ampliamos tranquilos y después van estos pliegos. Sí, la política es muy dinámica, La política muy dinámica. La información que tengo es que va a insistir conmigo y si no están los votos esperará... Yo les dejo una pregunta a ustedes para que reflexionemos juntos. ¿Importa la política o importan las respuestas en la comisión de acuerdos? Importa la política. La política importa, obvio. Analicemos los análisis. Sí, esto es una mise en escena. Sí, exacto. Pero está bien, pero no es lo mismo una buena presentación. No, por supuesto. Que una mala presentación. ¿Vos crees que los votos del hijo suman a la presentación? No, pero de hecho, pensemos la inversa. Claro, el hijo fue a no hacer ningún papelón. ¿Qué hubiera pasado si la exposición del hijo la hacía García Mansilla hoy? ¿Qué hubiera dicho la política hoy? Hoy la política estaría consternada contra García Mansilla. Hoy García Mansilla pasó la prueba. Es que por algo se eligió a estos dos candidatos. Claro. Por algo se eligió al hijo. Se sabe lo que el hijo responde, se lo conoce. Para mí, yo coincido con Paulino y con ustedes. Define la política. Sí. Sin duda. Y con una discusión que incorpore el procurador, que todavía sigue siendo interino, defensor del pueblo de la nación. Y el defensor general. Defensor general y vacantes en la justicia federal. Ayúdame, creo que es un cuarto del total de juzgados. Sí, uno de cada 4. Más tribunales federales, más Cámara Federal del Interior, más la Cámara Federal de Más Comodoro Pi, que tiene 12... de los cuales hay solo 4. Exacto. 143 jueces federales se van a nombrar. Y también marca otra cosa, escribe otra cosa que me parece interesante marcar. García Mansilla, al decir yo no hablé con Milei, muestra también que para Milei los temas judiciales no son temas centrales, pero que por algo decidió ampliar la Corte. Y por algo candidateó al hijo. ¿Cómo ampliar la Corte? Todavía ampliar la Corte, completar la Corte. Claro. Gracias. Completar la Corte. Claro, completar la Corte. Por algo decidió completar la Corte. Claro. Milei se reúne con Macri en el verano, en una de las tantas reuniones. Bueno, esto es público, vos lo contaste también, y Macri le dice, la Corte te conviene dejarla así, si no vas a tener mucho ruido, como me pasó a mí. Palabra más, palabra menos, entiendo qué es lo que le transmite Macri a Milei. Y Milei ve en ese momento algunas circunstancias que le hizo cambiar la opinión. Cuando comenzó, por ejemplo, que Nacho lo contó aquí, también lo escribió en Clarín, todo el tema de las intentonas que había por el juicio político. ¿Te acordás que allá por el verano estaba, ¿cómo se llama el grupo estaba Barcesat, ¿se acuerdan todo esto, toda esta intentona? Los Soberanex. Sí, Pérez Esquivel. Residuales por completo. Bueno, está bien. Pero te crean un clima, Es cierto, pero había un clima de época en marzo. Vos fíjate que el clima de época, o ese clima, coincide con el envío de los pliegos. Sí. Ahora, vos sos Milei, ¿qué esperas al año que viene o entregás todo el listado de cosas que vos enumeraste, Pau? Los jueces de Comodoro Pi, la procuración, ampliar la Corte. ¿Vos lo ves a Milei la cabeza de los jueces de Comodoro Pi? La cabeza del Poder Judicial es la Corte y presten atención al mes de septiembre.
Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se la elige presidente de la Corte. Claro, exacto. Para los próximos 3 años. Entonces se quiere que quizá Eligio y Mansilla estén antes y voten a favor de otro presidente que no sea Rosati. Sí, en septiembre es... Claro, claro. Septiembre del año próximo. No, de este año, 2024. Termina el mandato de Rosati. Sí, No hay ya no llega. ¿Usted lo ven a Milei punteando nombre de candidato a la justicia? No, de ninguna manera. Sinceramente. Yo no veo a Milei más allá de una planilla de Excel de la economía, de los mercados y de básicamente todo lo que es entonces no lo veo con eso. Estoy de acuerdo. Pero, de todas maneras, para un liberal es muy importante la seguridad jurídica. Exactamente. Perdón, y eso queda Y demostrado por la reforma también. que quiere hacer Milei. Exactamente. Y ahí hay que leer. En eso que vos acabas de decir hay que leer lo de la Corte. Eso queda demostrado también en lo que pasó en la Comisión de Juicio Político, perdón, también para acotarlo, que fue una de las comisiones que más ruido generó cuando se conformaron, que todavía no se terminó de definir bien qué va a pasar. Si vos mirás en la página oficial de diputados, no está quién es el presidente de esa comisión, ¿se acuerdan todo lo que pasó con Pagano y demás? Solo para sumar, en cuanto a la ampliación de la Corte, fue uno de los temas que se le preguntó hoy a García Mansilla, que era lo que opinaba, y dijo que él estaba en contra cuando un gobierno que tenía mayorías quería cambiar o sumar miembros a la Corte para modificar la postura con respecto a un tema puntual, Correcto. que no sería lo que está pasando en este caso, que claramente es un gobierno minoritario en términos legislativos. Mientras tanto, hoy hubo una marcha por el tema de los jubilados en el Congreso. Hay una imagen muy fuerte. En vivo. Me gustaría recuperarla, porque nos hemos acostumbrado sanamente a tener menos marchas, a tener más orden público, a tener menos por suerte piquetes, por eso digo. Pero hoy volvió alguna imagen que era la que uno suponía que iba a ser muy recurrente, en particular en el primer semestre, fruto de los recortes. Yo desconozco cuánto hubo del Polo Obrero, qué sé yo, que participaron y demás. Ahora, el MST vi banderas, Sí. Por eso digo, siempre la política interviene, todas movilizaciones políticas, de eso no hay duda, no hay apolíticos, no existe, no hay una categoría que uno lo pueda poner en ese lugar. En todo caso no es apartidario. En todo caso es apartidario, pero no apolítico. Es verdad. Ahora, hoy vimos imágenes de la policía enfrentándose a algunos. Acá tiran gas pimienta, Pablo, querido. Eso, el gas pimienta con el impacto Ahí incluso en colegas. Bueno, nuestro Dio la cámara, camarógrafo. Y a Pablo Corso, que estaba Pablito trabajando en el Corso lugar. que estaba cubriendo. Ojalá sea una pequeña anécdota. Yo creo que hay que seguir muy de cerca todos estos temas porque eventualmente el Senado va a tener, y diputados en particular en primera instancia, que discutir el veto que se supone va a llegar, está al caer, a la reforma previsional que aprobó el Congreso y que haría el presidente Milei. Sí. En teoría se publicaría esta noche, mañana a la mañana. Ayer llegó la comunicación del Senado, hoy estuvieron trabajando, me dicen que el texto ya está cerrado, ahora el tiempo político lo define el presidente. Bien. Tiene hasta el martes de la otra semana. Ahí es un enfrentamiento, es mano a mano, un policía, un manifestante, algunos se extralimita, otro que vuelve. Era un cuerpo a cuerpo. Ustedes, digamos, estas imágenes, ¿cuánto hacía que no veíamos? Enhorabuena, digo. Pero los manifestantes no tuve la oportunidad de verlo. ¿Pretendían llegar a dónde? Que la policía no... No, querían cortar impedía. Rivadavia. Querían cortar Rivadavia, ok. Comenzaron a cortar Rivadavia y la policía... Ve que ahí están los Y había dos micros. grupos. La policía lo ok. impidió. Claro, había dos grupos, uno de jubilados genuinos, Sí, que van todos los miércoles. que van todos los miércoles, y otro de estos sectores de izquierda que van a aprovecharse de esa situación. Ok. Sí, a ver, la imagen es muy... Era necesario tirar gas pimienta. Sí, y lo digo viejo con cariño, ¿eh? Para mí viejo no es un demérito ser viejo. ¿Eh? A estos viejos. Después, cómo piensan, no deje de pensar lo de menos. Ahí están las banderas del MST, del Partido Obrero, lo que vos decías, Paulino. Sí. Después, inmediatamente, ese hombre pegándole una trompada a la policía debería ser detenido, ¿no? También. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Seguro. ¿Y haciéndole un 1-2 a un policía? sí, estoy de acuerdo, pero la extralimitación tampoco corresponde. Y ahí es un límite muy finito que siempre tenemos que tener en cuenta. No pasó a mayores, insisto, ojalá sea una pasó a anécdota. mayores. ¿Y sabe cuando parecía la situación Pero- más controlada, tiraron el gas pimienta? Me pareció... Yo lo estoy viendo de la Los comodidad que del estaban ahí estudio. dicen que fue una provocación, Sí. que se extralimitaron, que eso querían Lo estoy viendo de la algunos. comunidad del estudio. Pablo Corso, que lo estaba transmitiendo en el Exactamente. lugar, también lo vio como algo que se extralimitó a la policía. Como ya estaba, parecía controlado el tema, ¿no? Más allá de que es injustificable pegarle a un policía, ¿no? La persona que le pegó a un policía debería ser detenida. Pero a mí ahí ya me parece que ya estaba el tema casi resuelto, ¿no? No hubo heridos, ¿no? No, hubo heridos. bueno, No vería eso por lo menos en el parte que se conoció. Y después apareció la política, apareció el diputado Martínez, Del Caño. Enseguida se enteró Martínez, enseguida estaba... Un minuto. Germán Martínez, el estaba ahí presidente de la cerquita el bancada. jefe de bloque. Exactamente, sí, Del Caño también, no recuerdo qué otro diputado andaba por ahí. Esto es lo que ocurrió, insistimos, esta tarde, en medio del reclamo por 16 horas, justo. el veto contra el veto del Poder Ejecutivo, que está al caer, decimos, a la ley que le permitiría un aumento de poco más del 8% en las jubilaciones mínimas y un ajuste retroactivo a marzo. Y la imagen, ¿no? Más, Jubilados y manifestantes de izquierda. ahí estaba el relato en vivo de Pablo Corso, de fondo, y el ajuste hacia adelante con 50% vinculado a la inflación y 50% al 20%.
Ese hombre que está pegándole a un policía, ese hombre tiene que ir detenido. Ese hombre, ahí no hay un exceso. Alguien que golpea, tienen que detenerlo. Sí, yo tengo la sensación de que se metió en un movimiento de izquierda y le empiojaron de forma innecesaria porque los jubilados se manifiestan todos los miércoles y siempre en forma pacífica. Esto es lo que veo, podría haber omitido el policía ese tirar el gas pimientas. Bueno, esto es lo que ocurrió esta tarde. En el medio, después que veía los micros, está la discusión sobre el recorte de fondos a la ciudad. Sí. Mejor dicho, la quita de subsidios, como ya hizo con el Fondo Compensador del Interior, a los micros que no dejan de transitar la ciudad, 31 líneas, a los cuales le va a quitar poco más de 220 pesos por boleto vendido de subsidio, lo cual elevaría el costo del colectivo de 370 a 640 pesos. Sí. Jorge Macri dice, yo no voy a poner la plata, el gobierno tiene que hacerse cargo, no puede hacerlo de manera unilateral, queremos una mesa. Lo que pasa es que los micros no son de la Ciudad de Buenos Aires, ese es el otro tema. No, son de la Nación. Claro, la Ciudad de Buenos Aires no tiene potestad sobre el... Lo que pasa es que tampoco puede ser. Y ese traspaso se puede definir solo por ley, es decir, por ley del Congreso y aceptación de la legislatura. En medio técnico, esto se marca también una pelea técnica que hay entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene dos aspectos. El primero, la coparticipación, después de la reunión que hubo entre Caputo y Jorge Macri, se ha incumplido el compromiso, dice el gobierno de la ciudad, que tiene un mes, esa reunión, ¿se acuerdan? Porque la última no fue Luis Caputo, mandó a los equipos técnicos. Bueno, pero la primera fue con Caputo. Ahí se acordó, después se incumplió, se citó una reunión y no fue Luis Caputo. Exactamente, entonces ahí hay un incumplimiento, entonces ahí hay bronca de la ciudad para con Caputo, punto uno. Y se suma esta circunstancia de la ciudad y dice, che, sacar la plata, pero está bien, pero háganse cargo ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con los colectivos. Chocolate por la noticia, lo que le pasó a todos los gobernadores, le sacaron el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador del Transporte, le quitaron los fondos extraordinarios por fuera de coparticipación. Sí, pero el FONIN no era coparticipable. Le frenaron toda la obra pública. No era coparticipable el FONIN. No, el FONIN no, y este tampoco es coparticipable. No, tampoco participable, pero la ciudad le plantea a la nación también, vos sacá los subsidios, pero hacete cargo vos de que se eleve la tarifa. Eso le pasó a todos los gobernadores de la provincia. Por eso en la provincia el boleto colectivo vale más de 1.000 pesos. Jorge Macri dijo hoy, no puede pagar el porteño 640 pesos. ¿Sabes cuánto pagan en Pinamar? 1.500. ¿Sabes cuánto pagan en Bariloche? 1.200. ¿Sabes cuánto pagan en Santa Fe? 990. ¿Sabes cuánto pagan en Córdoba? 990. Espero no equivocarme, lo estoy diciendo de manera rápida. Es lo mismo que pasó a comienzo de allá en marzo. Eso sí lo pueden pagar los porteños, no, digamos. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, lo mismo que pasó en marzo con la situación en Córdoba, ¿te acordás? Córdoba, Santa Fe. Sí, también el caudal de pasajeros en el AMBA es distinto al de Pinamar, al de Mar del Plata, al de otras localidades. Eso no quiere decir que esté bien o no. Lo que digo es que si le quitan los subsidios y no hacen el traspaso por ley, tienen que al menos fijar la tarifa del gobierno nacional. Es decir, tomar la decisión política y absorber el costo político de decirle a los porteños, miren, les vamos a cobrar más el boleto porque nosotros les sacamos el subsidio, no el gobierno de la ciudad. Ahora, hay un tema también que a mí yo creo que eso va a traer inconvenientes si se sigue tensando lo de la coparticipación, es que el gobierno nacional quiere discutir también el 2,95, claro, el 2,9, exacto, que se fijó durante el gobierno de Macri. ¿Quién era parte del Ejecutivo durante el gobierno de Macri? Luis Toto Caputo. Correcto. Quieren discutirlo porque aparentemente dicen que tienen diferencias con cómo se calculó. Muy parecido al planteo que hacía en su momento Alberto Fernández y que llevó a sacarle un punto de coparticipación. Acá hay algo que evidentemente pasó que es político y no es técnico. La Corte, recordemos que no le dijo a la Nación que devuelva todos los fondos, sino una parte de los fondos, porque la Corte validó el original monto que Nación traspasaba a la ciudad, no el que se aumentó después en la gestión Macri. Claro. Por eso... A ver, lo que dice la Corte para el gobierno de la ciudad es que tiene que ser por goteo. ¿Qué dice Luis Caputo? Yo le transfiero todos los meses. Y de hecho habló con Mauricio Macri. Todos los viernes. No todos los días, claro. No todos los días, pero todos los viernes. Todos los viernes, pero dice el gobierno de la ciudad es discrecional. Si tiene, me transfiere. Si no tiene, no me transfiere. Preguntarle a las eléctricas, les pasa lo mismo. Bueno, pero ¿cuál es el planteo acá? Que esto excede... Bueno. Esto es un tema de coparticipación. La coparticipación tiene que ir por ley, no va a la discreción, no son fondos discrecionales. Esta es la diferencia. No, correcto. Entonces tiene que ser algo, plantea el gobierno de la ciudad periódico y que no sufra ningún tipo de alteraciones. Que sea automático. Que sea automático, exacto. Sobre todo para sentar presente a futuro con que venga otro gobierno y vuelva a intentar lo mismo que intentó Alberto. Yo creo que el gobierno de la ciudad está más preocupado por eso que por el tema del transporte. Sí, porque en términos económicos es mucho más importante. Sí, pero el transporte también por el impacto que tiene en el humano. Yo creo que el transporte, el problema es que nadie quiere asumir el costo de que van a aumentar el boleto. Entonces se están tirando por la cabeza quién es el que está haciendo que el transporte aumente. Nachito, Pelado, gracias a los dos. Enorme placer. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Bueno, acá estamos en el lugar del querido Eduardo con todo el equipo, la mesa servida, el noti de las 6 de la tarde. Habitualmente que ustedes siguen cada día. Mañana ya estará de vuelta el querido